Y el 1 de enero nuestro hijo de 7 años se levanta llorando y nos dice que tenía que hablar con nosotros. Y nos dice: papá, mamá, me soñé que estábamos en el apartamento en Bogotá y por mi ventana llegó un hombre, se sentó en la ventana y me dijo que mi papá no va a morir. Estaba sintiendo que el mismo Dios me decía: le voy a dar una oportunidad si usted vive diferente. En ese momento nosotros estábamos en búsqueda de nuestro tercer hijo y pues anhelábamos nuestra hija, y efectivamente yo quedo embarazada y a las 11 semanas del embarazo me dicen: tu bebé viene mal, tu bebé viene con síndrome de Down. Y llego a los 5 meses de embarazo y efectivamente el bebé muere en mi vientre. Y unos meses antes, Dios a la madrugada despierta a mi esposo y como que le dice audiblemente: escribe esto que te voy a decir, que es para tu esposa. Todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Esencia. Hoy no estamos desde nuestro set, estamos en otro lugar de la ciudad donde grabamos y tenemos unos grandes invitados, unos empresarios de la ciudad, y me complace hoy poder compartir con ustedes. Vladimir, Marisol, ¿cómo han estado? Bien, Mauricio, ¿cómo Hola, estás? Mauricio. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esta semana que transcurrió? ¿Todo muy bien? Sí. Todo muy bien, todo Qué tranquilo. Bien. A mí siempre me hace muy feliz contar historias, y creo que la historia de ustedes también puede ser muy inspiradora. También creemos que Dios habla a través de las historias. Y creo que Dios puede utilizar su historia para bendecir a otros. Y esa es la iniciativa de Esencia: poder contar historias que puedan transformar a otra persona. Así que de pronto yo los conozco un poquito, pero me gustaría que las personas que vean este capítulo de Esencia los pudieran conocer. ¿De dónde son ustedes? ¿Cómo se conocieron y demás? Me gustaría de pronto escucharles. Primero las damas, así Primero, que... sí. Él dice mi versión, luego la versión Eso, de... sí. Bueno, somos de un pueblo que se llama Mesitas del Colegio. Allá nos conocimos. Yo estaba estudiando, él ya había salido del colegio. Y bueno, por medio de una amiga, sí, buscó el teléfono, me llamó y me puso la cita y ahí fue donde nos conocimos. Empezó la historia de amor ahí. ¿Y Sí. tú qué dices, Vladimir? No, sí, yo llevaba ya meses ya viéndola, y alguna vez a uno de mis amigos le había dicho que ella iba a ser mi esposa. Tenía como los ojos puestos en ella, y un día me conseguí el teléfono y me dio la cita y empezamos a conocernos, y ahí comenzó todo. Salimos como unas semanas o meses. Yo estaba en la universidad. De vez en cuando, cada fin de semana o cada 15 días bajaba al pueblo y nos veíamos y nos fuimos conociendo, y fue rápido que nos dimos cuenta. Bueno, me di cuenta que estaba enamorada. Cuando nos dimos cuenta que estábamos enamorados, y ahí comenzó todo. Qué lindo, ¿no? ¿Y cuántos años tenías más o menos cuando se casaron, o bueno, cuando formalizaron todo? Bueno, cuando nos conocimos, yo tenía 16 años y él tenía 18. Uh-huh. Nos casamos, yo de 19 años y él de 21 años. Ok, estaban muy jovencitos, ¿no? Jóvenes. ¿Y qué diría la gente en ese tiempo, no? Sí, nadie estaba como de acuerdo, y la mayoría, normal, ¿no? La mayoría le pone a uno un rótulo que yo no era para ella, que ella no era para mí. No tuvimos un noviazgo muy, muy saludable porque pues todavía no conocíamos de Dios. Sin embargo, sí había amor, y ya llevaba algún tiempo Dios como inquietándome a buscarle, y fue cuando nos casamos, ya como que la gente se empezó a dar cuenta que sí estábamos pues el uno para el otro con un objetivo, con un propósito. ¿Y qué ha sido lo más bonito de construir juntos? Lo más bonito. Yo pienso que el reconstruirnos el uno al otro, ¿sí? El enseñarnos el uno al otro, porque mi esposo me ha enseñado muchas cosas, me ha fortalecido a mí muchísimo, porque
pues somos de caracteres completamente diferentes, Distintos, ¿sí? sí. Y la fuerza de él me ha dado fuerza a mí, y bueno, mi fe, porque soy una mujer de fe, ha fortalecido también su fe. Entonces creo que eso ha sido de las cosas más bonitas en este proceso y en el crecimiento de nuestra relación. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando Dios une a dos personas con un propósito, ¿no? Eso yo creo que es maravilloso que eso suceda. Y qué lindo es verles hoy después de creo que 26 años, ¿no? 26 acabamos de cumplir. 26 años ya de casados, ver que de pronto quizás mucha gente no les veía futuro a ustedes, ¿no? Y ver lo que Dios les ha permitido construir, hacer. Yo creo que eso es muy inspirador para personas que quizás hoy no creen tanto en la familia, no creen en el matrimonio. Lo hablamos fuera de cámara, ¿no? Creen en el matrimonio hasta cierto punto, pero Exacto. no para toda la vida. Y creo que eso es demasiado inspirador, lo que Dios les ha permitido a ustedes construir, ¿no? Bueno, también ustedes, ya estamos hablando un poquito de la historia de ustedes y demás, y después ustedes nos contarán más cosas, pero ustedes han venido construyendo desde muy jóvenes, ¿no? ¿A qué se dedicaban en la juventud de ustedes? ¿Qué hacían? Bueno, mi esposa y yo somos bachilleres. Yo alcancé a estudiar ingeniería industrial casi hasta el final de la carrera. Siempre me llamó la atención el hecho de cómo hacer empresa y de cómo ser independiente. Sin embargo, pues las cosas no fueron tan fáciles cuando nos casamos. Nos casamos con todo, con muchas ayudas porque no teníamos dinero pues para poder ni siquiera costear el matrimonio, pero nos casamos con fe en que las cosas iban a evolucionar y a mejorar y que nos íbamos a dar de cuenta en el camino hacia dónde nos llevaba Dios con esa decisión, porque no es una decisión tan sencilla para los jóvenes. Hoy, como tú dices, los jóvenes no creen mucho en el matrimonio. De pronto no porque no crean en el hecho de casarse, sino porque a veces piensan que con menos complicaciones pueden vivir mejor. Uh-huh. Pero no sé, yo sí sabía que a mí me iba a hacer mucho bien estar al lado de mi esposa. Tenía muchas deficiencias como ser humano y como hombre. Claro, todo eso Dios lo fue moldeando y me fue puliendo, pero con el matrimonio me he hecho como hombre. Uh-huh. Nosotros, bueno, mi esposa bachiller, yo al estudiar ingeniería industrial traté de ser independiente de varias maneras. Montamos un gimnasio, un gimnasio en la ciudad de Bogotá, en Teusaquillo, con plata prestada. Al año y medio quebramos, quedamos debiendo mucho dinero. Ahí teníamos como 23 y 21 años. Y recuerdo que me fui con hojas de vida, o sea, cedimos el gimnasio, me fui con hojas de vida a buscar trabajo en los gimnasios por toda la séptima caminando porque no tenía para la buseta. Llegué a un gimnasio, a Sport Gym, luego a Bodytech, y trabajé varios años como entrenador personal. Mi esposa, pues desde su casa, hizo una cosa, hizo la otra, trataba de vender sudaderas. ¿Qué más hacías tú? Sí, yo la verdad es que mi mamá, mi historia hoy la recuerdo como algo muy bonito, porque yo vengo de una familia donde mi papá fue camionero, mi mamá ama de casa, Uh-huh. viví lo que fue ¿cómo se llama? La agresión familiar. Ok. Mi papá le pegaba a mi mamá y bueno, cuando uno vive ese tipo de cosas lo marcan a uno mucho desde niño, ¿no? Sin embargo, yo siempre tuve claro que yo quería un hombre completamente diferente a mi papá, Uh-huh. que yo sí me quería casar. Y creo que eso fue mi motivación para yo guardarme para el hombre que yo sabía que Dios Uh-huh. tenía para mí. Entonces me casé de 19 años, nos fuimos a vivir al apartamento que tenía mi suegra en Bogotá, y yo empecé como a ejercer lo que había visto de mi mamá, y era ser una muy buena ama de casa, una muy buena esposa, y a eso me dediqué pues los primeros años de mi vida.
Sin embargo, eso de una u otra manera me frustraba porque pues yo me sentía, claro, una chica de 19, 20 años, ¿sí? Sin estar haciendo, digamos, ni estudiando, ni este tipo de cosas. Entonces como que trataba de buscar la manera de ganar algo de dinero. Vendí sudaderas, hice collares, hice manillas y así como cositas muy, como dicen, muy hippies. Sí. Sí. De hecho, mi esposo no contó, pero él vendió libros puerta a puerta en Soacha. Y así fue que nosotros literalmente arrancamos. Sí, esa era nuestra actividad económica en ese momento. Sí, o sea, nosotros a medida que fue avanzando el matrimonio, bueno, yo vendí libros y siempre estuve como en la búsqueda y creyendo que en algún punto yo iba a encontrar para que había nacido. Porque creo que uno no se debe dedicar solamente, o sea, uno no se dedicará a lo que le da dinero, si uno se debe dedicar a lo que le encuentra propósito y que después viene el dinero. Y bueno, yo vendí libros, fui DJ, vendí de todo. Estuve en los gimnasios, no me fue mal en los gimnasios como entrenador, pero bueno, terminé dedicándome a algo muy diferente a lo que creía que me iba a dedicar, pero todo fue como un paso a paso, primero Dios moldeando pues nuestro carácter, porque empezamos de abajo. Qué bonito ver eso, ¿no? A veces empezar de abajo cuesta, pero cuando se va creciendo uno valora mucho todas esas cosas, ¿no? El vender libros en la calle, el estar en situaciones a veces complejas. Y ahí es donde uno se deja ver que uno depende del Señor. Depende de Dios. Depende realmente de Dios. Y ustedes posteriormente ya empiezan ya con el tema más empresarial. Sé que Vladimir empieza a ser muy usado en estos escenarios. ¿Y qué tal fue esa experiencia? ¿O ha sido esa experiencia? Bueno, a nosotros se nos presentó una oportunidad, una gran oportunidad. Yo estaba como en el mejor momento de trabajo en el gimnasio. Me estaba yendo bien, sin embargo estaba sacrificando el tiempo de mi esposa, el de mi hijo. Trabajaba de 5 de la mañana a 10 de la noche como entrenador. Y aunque económicamente teníamos para vivir bien, sentía que ya como que había un techo y de ahí no iba a pasar. Y alguien me habló de una oportunidad de negocio que estaba muy por fuera de lo que yo quería, porque yo ya decía que nunca me iba a dedicar a algo así. Sin embargo, la necesidad me llevó a buscar un dinero adicional y por dinero adicional entramos a este negocio. Y pues lo que tú dices, o sea, siempre cuando Dios permite que estemos en ciertas circunstancias o en cierto trabajo, en cierta actividad, si Él lo permite, o nos va a moldear y nos va a respaldar también. Y creo que nos fue más que bien, o sea, en cuestión de 3 años nos cambió la vida. En cuestión ya de 5 o 6 años estaban pasando cosas por encima de todo lo que habíamos soñado o planeado. Sin embargo, ahí viene algo muy, muy importante en nuestra historia, y es que el éxito comenzó a hacer mella en nuestro, o sobre todo en mi ego, y empezó como o sea, económicamente fue bueno, pero para mi alma empezó a no ser tan bueno porque tal vez no estaba todavía tan preparado para lo que estaba empezando a suceder económicamente en cuanto a éxito. Entonces, eso comenzó a suceder. Tremendo, ¿no? Uno a veces dice, cuando logre el dinero, cuando tenga poder, todo va a ser perfecto. Y se le olvida a uno que el hogar, que es lo más importante, se puede llegar a destruir por algunas cosas. Exacto. Y ojalá todos estuviéramos preparados para recibir dinero, para recibir poder, pero a veces creo que en medio de esas situaciones, por eso es que Dios permite cosas, ¿no? Así es. Y procesos más largos. Sí, procesos más largos, porque mira que nosotros ya habíamos hecho algunas, o sea, habíamos pasado situaciones, pero creíamos que esas situaciones era solamente como para, bueno, vamos a pasar esto mientras nos llega algo bueno, y cuando llegue lo bueno vamos a aprovecharlo. Pero, y por lo general el hombre y la mujer
tenemos más humildad cuando las cosas van mal, pero cuando las cosas empiezan a ir bien, olvidamos la humildad. Y bueno, mi esposa siempre como que me trataba de poner los pies en la tierra y ella ha sido como el polo a tierra mío Polo a siempre. tierra, ¿no? Sí, de hecho, empieza a haber mucho éxito en ese momento y mi esposo empieza a ir a otros países, a dar charlas, a ser como muy exitoso. Ujú. Y eso, obviamente, empieza el ego a Claro. agrandarse, ¿sí? Y yo, pues, me estaba dando cuenta de que por ahí no era, algo estaba mal. Y Dios nunca, o sea, yo digo que Dios es tan bueno y nos ama tanto que por eso a veces permite cosas para que uno reaccione, ¿no? Y en ese momento él empieza a enfermarse justo de la garganta, ¿sí? Oh, ok. Justo de la garganta, empieza a enfermarse, no íbamos a los médicos decían, no, es una infección, es amigdalitis, duró 1 año tomando antibióticos y nada funcionaba, hasta que, bueno, descubren que es una enfermedad autoinmune, que se estaba comiendo todas sus defensas. Se estaba comiendo mi esófago. Sí, su esófago. Y en ese momento el médico me dice a mí, mira, él tiene 3 meses de vida. Nosotros teníamos ya nuestro segundo hijo, 9 meses de edad, el otro tenía 6, 7 añitos, 7 años el mayor, y pues imagínate ese proceso tan fuerte que tú digas, Dios, 2 hijos, mi esposo se está muriendo, sí, ahí es donde teníamos dinero ahorrado en ese momento, pero es cuando tú te das cuenta que el dinero, o sea, puedes tener dinero, pero si tú no tienes salud, si tú no tienes paz, si tú no tienes bienestar, pues el dinero no vale nada, ¿sí? Y esa situación la vivimos. De hecho, cuando fuimos al médico, yo le decía, dígame qué tratamiento me hago y lo pago. Ujú. Y él me dice, es que a usted no le pago, no le hay hace nada que ningún hacer, tratamiento. sí. Y él me dijo, lo único que le aconsejo es, no sé si el Señor conocía o no conocía a Dios, me dijo, pero lo único es, péguese a Dios porque Él es el que tiene la última palabra si usted se va. Porque médicamente usted no vive. Entonces fue muy difícil. Fue un tiempo muy difícil, pero en medio de ese proceso, claro, tú no tienes de otra, sino es pegarte a Dios, ¿no? Y clamar y ahí sí te aferras al milagro, y empezamos a orar y en ese proceso empiezas a descubrir el porqué de lo que estaba ocurriendo, Situación. ¿sí? El por qué y el para qué. Ujú. Y ahí es donde empezamos a aprender, a descubrir, sobre todo mi esposo, que pues él era el implicado en el proceso y él empieza a aprender una cantidad de cosas. Pero yo creo que no, si me lo hubiera dicho mi esposa o si me lo hubiera dicho un amigo, Sí, sí. no lo acepto o no lo creo o no lo dijeron. De hecho, era muy difícil que una persona nos dijera, bueno, busquen a Dios. Y sí sabíamos que teníamos que hacerlo, pero pues si uno se pone en el contexto, estaba pesando 50 kilos, me daba fiebre todos los días de 40 a 41, estaba débil. Mi esposa, sabiendo que su esposo se iba a morir, yo viendo a mi hijo de 9 meses, o sea, era muy complejo sentir, no sé, voy a orar y algo va a suceder. Sí. Pero creo que siempre Dios se vale de algo para hacernos entender. Y nuestro hijo de 7 años, eso sí es, siempre lo contamos, ¿no? Nuestro hijo de 7 años, el 1 de enero estábamos en nuestro pueblo donde mi suegra, me estaban cuidando ahí con sus remedios y agüitas y eso. Y el 1 de enero nuestro hijo de 7 años se levanta llorando y nos dice que tenía que hablar con nosotros. Y nos dice, papá, mamá, me soñé que estábamos en el apartamento en Bogotá y por mi ventana llegó un hombre, se sentó en la ventana y me dijo que mi papá no va a morir. Y me dijo que le dijera a mi papá que solamente lo quería de rodillas y postrado. Y él me pidió llorando que lo hiciera.
Entonces, digamos, lo que no me lo dijo, yo sentía que pues no era ni mi hijo ni mi esposa, sino que estaba sintiendo que el mismo Dios me decía, le voy a dar una oportunidad si usted vive diferente, porque siempre de donde vengo, me crié en la calle, de la forma como viví, la forma como me crié, y luego obtener éxito que no estaba preparado para obtenerlo todavía, me di cuenta que había desperdiciado lo que Dios me había dado, y pues esa segunda oportunidad no la iba a desaprovechar. Bueno, qué bonito cuando uno tiene esa experiencia de que Dios lo sane a uno, ¿no? Porque, mira, el médico decía, mira, puedes tener el dinero del mundo, pero no hay tratamiento para eso. Y como Dios usó a tu hijo para parecerse casi literalmente y traer sanidad a tu cuerpo, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué transcurrió después en el tiempo? Bueno, Dios te sana. ¿Qué más sucede en ese tiempo? Bueno, ahí Bueno, hay algo antes de eso, el proceso que viví, pues ya desde el lado mío, con la enfermedad de él. En ese momento, pues teníamos un grupo de personas a cargo que lideraba a mi esposo. Teníamos oficina y bueno, cuando ya él literal cae a cama, sí, no se podía parar. Yo tenía dos opciones, ¿no? O morirme con él, ¿sí? O levantarme, ¿sí? Okay. Y poner en práctica todo lo que él me había enseñado a mí, ¿sí? Todo lo que él había desarrollado de liderazgo en mí. Así que yo recuerdo tanto esas escenas donde, él postrado en la cama, tratando de beber agua porque no podía comer nada más, ya completamente cadavérico, ¿sí? Mi hijo de 9 meses, recuerdo tanto que al lado de la habitación de nosotros quedaba la habitación de los niños y yo bañando a mi hijo bebé, lo escuchaba a él gemir, ¿sí? Quejarse, y yo inmediatamente me quebrantaba y lloraba porque yo no podía hacer nada, yo no podía calmar su dolor, no podía hacer nada. Veía a mis dos hijos tan indefensos, viviendo una situación tan compleja. Obviamente eso a mí me quebraba, pero ahí estaba mi hijo mayor de 6, 7 añitos que me decía, mamá, ¿tú por qué lloras? Y yo le decía, hijo, porque me duele lo que tu papá está sintiendo. Y él me decía, no seas débil, o es que tú no le crees a Dios. Y eso me llenaba a mí de una fuerza impresionante. Y yo salía a trabajar y literal, yo cerraba la puerta de mi casa, me sacudía los pies, tomaba aire y llegaba a la oficina. Por supuesto, la gente preguntaba, oye, ¿y Vladimir cómo está? Y yo recordaba la imagen de cómo lo había dejado en la casa y yo decía, él está bien y él se va a recuperar. Y creo que esas cosas, no sé de dónde saqué fuerzas, sí, pero producto de lo que viví, lo que hice, fue lo que él me enseñó, sí, a ser fuerte en esos momentos difíciles. Y fue un proceso de mucho aprendizaje, de crecimiento, de darnos cuenta que frente a las situaciones difíciles tienes dos opciones, o te quedas ahí o creces y pasas al otro lado. Y yo le decía pues a mi esposa que nosotros, que siempre cuando yo les decía que la promesa es más grande que nosotros mismos, y que no es solamente lo que uno construye con un negocio, sea el empresario que sea, se trata es no de la herencia económica o de lo que uno vaya a construir en bienes o en lo material, sino el legado que uno le está dejando a los hijos. Porque lo más importante es el legado a los hijos. O sea, ellos qué vieron en nosotros, el carácter, nuestras palabras, qué fuimos desde que los formamos, desde que ellos nos conocieron hasta el día que nos vayamos de la tierra. Yo le decía a ella que ella tenía que continuar con la promesa. Y la verdad, yo nunca renuncié, o sea, yo nunca solté mi vida, o sea, yo estaba muy mal,
pero yo en el fondo sabía que Dios iba a hacer algo. O sea, siempre he creído que Dios, o sea, que no se había acabado, o sea, y que Dios es muy bueno y yo no podía acabar así. Entonces, muy en el fondo, necesitaba eso que me dijo mi hijo, por supuesto, y creo que por primera vez en mi vida doblegué mi corazón. Me acuerdo que me metía horas y horas en mi habitación, solamente mi esposa me llevaba de comer y yo en el piso por días orando, clamando, donde durante una semana no sentía nada. Esa es la verdad, porque uno no puede ser religioso si estoy orando y algo está pasando, no pasaba nada. Pero después de una semana algo sucedió una tarde y yo recuerdo que no paraba de llorar por mucho tiempo y ahí empezó a cerrarse las heridas, empezó a cerrar todo y milagrosamente la enfermedad desapareció. Qué bello, ¿no? Dios es el mismo Dios ayer, hoy para siempre. Sí. Qué lindo ver eso, ¿no? Pero entonces en ese sentido, Dios también empezó a formar muchas cosas en tu carácter, ¿no? De pronto el ego, que había estado de pronto un poco arriba, Lo bajo. lo bajó. ¿Y alguna vez te volvió a suceder esa etapa sobre tu vida como empresario? Sí, o sea, lógicamente ya era muy sensible. Nunca se me fue de mi vida ese suceso. Siempre a donde yo hablaba del negocio o hablaba con personas, siempre tengo que contar esto porque hace parte de mí. Y empezó a venir mucho más que antes. Okay. O sea, y eso es algo importante, ¿no? Cuando uno pasa por un momento difícil, donde uno es triturado, Dios hace incluso algo mejor que antes. Y así fue. Nosotros llegamos a una posición soñada y a un momento de vida increíble. Empezamos a viajar juntos por el mundo, ya lo hacíamos juntos, ya estábamos viviendo otro momento de vida. Dios nos regaló una hermosa princesa, nuestra hija. Empezamos o sea, ya aprovechaba mucho más todo en familia. Y creo que sí hubo un gran cambio. Sin embargo, siempre quedan como rezaguitos en el alma de uno. O sea, cuando uno tiene algo malo, y lo malo mío siempre ha sido eso, y posiblemente en algún momento eso volvió a brotar, tanto que montamos oficina, y eso fue una oficina, o sea, que no era necesidad montar una oficina así, pero empezamos a recibir reconocimiento a nivel mundial y todo esto. Sin embargo, cuando ya cuando ya empezamos a vivir de esa manera, yo me acuerdo que un amigo mío me dijo, bueno, Vladi, o sea, ya ustedes están en esa posición, están pasando eso, están viviendo de esta manera, ¿ahora qué sigue? Él me preguntó, él me dice, papito, ¿y ahora qué? Y yo le dije, la verdad, yo ahora lo que quiero, y así lo quería, yo ahora sí quiero presencia de Dios. O sea, yo ya me doy cuenta que el dinero no es lo que llena. O sea, y yo quiero presencia de Dios porque quiero lo que haga, o el talento o el don que haya puesto Dios en mi esposa y en mí, queremos hacerlo dentro de un propósito. Y quiero presencia, quiero su gloria. Y él me dijo, papito, no pida eso. Yo, ¿cómo que no pida eso? Le dije, si usted es creyente como yo, ¿cómo que no pida eso? Me dijo, es que le voy a decir por qué no pida eso, porque es que cuando uno pide apresuradamente eso, es como cuando usted lleva a un arquitecto a su casa y le dice, mire, yo quiero una casa nueva, haga una casa nueva acá. Y él empieza a echar abajo paredes, pisos, a levantar pisos, y posiblemente eso va a ser él. Y me dijo, ¿usted está dispuesto? Y le dije, sí. O sea, yo estaba tan seguro de lo que había construido, que yo le dije, sí. Y así fue, echó abajo paredes, pisos, pero Dios lo hace de una manera increíble porque
porque él nos preparó para eso. Y eso fue como en el año 2016, más o menos. Nos empezó a preparar para eso, de que iba a venir un tiempo de 7 años complejo, digámoslo así, o sea, de prueba, pero para prepararnos para otra cosa. Y realmente ese punto empieza en el 2018 cuando él nos cambia de ciudad, nos trae a Villavicencio, 2018, y pues precisamente estamos cumpliendo 7 años, ¿no? De estar acá. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿O no? En este tiempo. Ahorita en octubre estamos cumpliendo 7 años. Cumplimos 7 años. De haber llegado acá. Y fue llegar acá, ¿verdad? Y empezamos a vivir otro tiempo en pareja, ¿cierto? Sí. Es que antes de ese proceso, cuando mi esposo habla bueno, otra vez el tiempo, de la abundancia, y llega otra prueba más, y ya involucraba la parte financiera, también involucraba el matrimonio. Entonces empezamos a vivir retos financieros, nosotros teníamos un negocio importante en Venezuela. Cuando Venezuela se complica, cae absolutamente todo allá y empieza así a desmoronarse las finanzas. Entramos en un proceso también como pareja. En ese momento nosotros estábamos en búsqueda de nuestro tercer hijo y pues anhelábamos nuestra hija, y efectivamente yo quedo embarazada, y a las 11 semanas del embarazo me dicen: tu bebé viene mal, tu bebé viene con síndrome de Down. Y empieza otra vez la odisea, ¿no? Los médicos, buscar el dictamen, si era verdad, si no era verdad, cómo íbamos a vivir esto, y empieza un proceso que yo digo, para mí fue un proceso muy personal, Dios conmigo, porque pues yo anhelaba mi bebé, y pues que a uno le digan: tu bebé viene mal, inmediatamente tú dices: Dios mío, ¿qué va a pasar con mi bebé si yo llego a faltar? ¿Sí? Y ese era mi mayor dolor, ¿sí? Y llego a los 5 meses de embarazo y efectivamente el bebé muere en mi vientre y tengo que entrar a parto, me inducen, entro en parto, el bebé nace, obviamente muerto. Muerto porque no sabíamos en ese momento qué sexo tenía, nunca se dejó ver. Y recuerdo que obviamente en ese momento yo entro en shock porque pues era la situación, ¿no? Y el médico empieza a hablarme y me lleva a ese momento de: ven, mamá, tú tienes que ver el bebé porque tienes que enfrentar lo que estás viviendo, ¿sí? Y ya él me calma y entro yo a ver mi bebé en la mano del médico, y bueno, eso fue un proceso difícil. Salgo de la clínica, bueno, digamos que en ese momento fortalecida, porque de una u otra manera yo sentí el descanso, porque yo recuerdo tanto que yo me aferré mucho al milagro. Cuando a mí me dan el dictamen de la bebé, me aferro yo al milagro. No, Dios va a hacer otra vez el milagro, yo sé que esto vamos a salir al otro lado, yo sé que mi bebé va a nacer bien, pero pues el milagro ocurre de la manera en que Dios lo tenía planeado, ¿no? Y bueno, después de eso, llego a la casa y mi esposo tenía un viaje programado en ese momento y entramos en una discusión porque yo entro en el proceso que le llaman el síndrome de los brazos vacíos, ¿sí? Pechos llenos, brazos vacíos. O sea, empiezas todo el proceso del posparto, ¿no? El cuerpo reacciona común y corriente, pero pues no tienes a tu bebé, ¿no? Y en ese momento mi esposo se va de viaje, yo me quedo sola, me quedo con mis 2 hijos y estando en la cama, llorando, triste porque ya empieza como esa depresión posparto, porque pues obvio la situación que estaba viviendo.
y ver entrar a mis hijos, llegar del colegio, entraban y me decían, hola mamá, y salían de la habitación y empecé yo a preguntarme, Dios mío, ¿qué estamos formando en nuestros hijos que no sienten, que no están sintiendo lo que estamos viviendo? O sea, y ahí empecé yo a cuestionarme, a decirme, ¿qué estamos haciendo nosotros como papás? ¿Qué estamos haciendo nosotros como pareja para levantar a nuestros hijos pues tan insensibles, ¿sí? Y eso empezó a hacerme mucho, me empecé a hacerme muchas preguntas y a cuestionarme, y ahí empezamos a darnos cuenta que ven, hay una parte importante en el matrimonio que hay que sanar, que hay que fortalecer, que hay que aprender. Entonces se une esa situación de pareja más la situación económica. Yo empecé a sentirme muy frustrada y a preguntarle a Dios, Señor, yo sé que tú tienes un propósito conmigo, pero dime cuál es, porque yo no lo tengo claro. Sí, yo no sé cuál es ese propósito conmigo, ¿para qué tú me tienes acá? O sea, yo quiero sentirme, porque lo que decía mi esposo, yo siempre fui, siempre lo acompañé en su proyecto y eso, pero yo necesitaba sentirme útil, sentir que algo yo estaba aportando, ¿sí? Y entonces empieza como ese proceso de buscar en Dios como cuál es mi propósito, o sea, y empezamos como en ese proceso, y es cuando en un momento de caos dijimos, hay que empezar de ceros, tenemos que empezar de ceros, borrar. ¿Qué hacemos? Entonces empezamos como a mirar, vayámonos de la ciudad, vayámonos para Barranquilla, porque nos encanta Barranquilla. Bueno, nos dimos cuenta que Barranquilla no era. Mi esposo tenía la familia de él en Villavicencio y poco veníamos a Villavicencio, y un día le dije, amor, ¿no será que Dios nos quiere llevar a Villavicencio, estar cerca de tu familia? Porque pues esa era una área también que tocaba sanar. Y así es, llegamos a Villavicencio y nos damos cuenta que era el lugar donde Dios quería que iniciáramos ese nuevo tiempo del que Él nos estaba hablando. Pero la dinámica, para concretar esa idea, la dinámica de nosotros decir, bueno, vamos a empezar de nuevo, pero es decir, cuando uno es empresario, cuando uno está construyendo o ha construido de alguna manera y Dios lo lleva a uno va a empezar de cero, uno a veces no está tan o uno puede cuestionar cómo me voy a ir de la ciudad, o cómo voy a hacer esto, qué dirá la gente, qué dirán los demás. Sí. Entonces, nosotros eso sí no lo dudamos. O sea, Dios nos quiere sacar, y lo primero que me acuerdo que a mí me dijo es, va a soltar todo. O sea, va a soltar su ego, va a soltar el que dirán, va a soltar todo. De hecho, me dijo, va a soltar, quiero que hasta deje de hablar, quiero que se enfoque en su familia, van a empezar de cero ustedes dos. Y ese fue el punto de partida, que empezamos a mirar hacia adentro nosotros dos. Bueno, quiero hablar también de algo interesante. Yo los conozco a ustedes por un tema comercial. Recuerdo la primera vez que vinimos a esta casa, y nuevamente gracias por recibirnos acá. Gracias a ti. No, bienvenido siempre. Y conocemos una marca con mi esposa, Novo. Entonces, después de que salí de aquí, porque no tenía ni idea, los empecé a stalkear. No, y demás. Y me di cuenta del propósito que tienen. No solamente es vender un producto, sino hay algo detrás de eso. Y me gustaría saber, así como cuando uno quiere chismosear, ¿no? Me gustaría saber cómo nace Novo. ¿Qué pasó? Porque llegan ustedes a Villavicencio. Y me gustaría saber qué pasó con Novo, cómo nace Novo, de qué manera sale Novo. ¿Yo, tú? Otra vez primero las damas. Sí. Bueno, nosotros llegamos a Villavicencio, empezamos un proceso de familia, ¿sí? Y Dios empieza un proceso como con cada uno, con mis hijos, con mi esposo, conmigo, como pareja, y empieza como
a hacer un proceso muy bonito, ¿no? A madurarnos, a sanarnos, a, a unirnos mucho más. Nos lleva también como a buscar ese propósito, ¿sí? La esencia, ese propósito, lo verdaderamente importante, ¿sí? Porque ya, claro, Dios lo despoja a uno de todo y encuentras la esencia, ¿no? Y yo venía hace muchos años, desde que perdí mi bebé, venía orando y pidiéndole a Dios que yo quería encontrar ese propósito, ¿sí? Yo nunca estudié una carrera, digamos que yo nunca me especialicé en nada, ¿sí? O sea, en ser una buena esposa, una buena mamá. Y recuerdo tanto que en ese proceso llegando acá, yo iba en el 2020, ¿sí? En el 2020, en pandemia, justo en pandemia, yo iba a cumplir mis 40 años, ¿sí? Y yo le dije a Dios que yo solo quería un regalo de 40 y era que Él me diera una palabra, pero específica, que me dijera de la A a la Z qué era lo que yo iba a hacer, cómo me iba a usar, o sea, que me hablara. Y yo cumplo en agosto y unos meses antes, Dios a la madrugada despierta a mi esposo y como que le dice audiblemente, escribe esto que te voy a decir que es para tu esposa. Y él empieza a escribir y el día de mi cumpleaños él me da ese texto, sí, y me dice, mira, esto Dios, me cuenta la historia y me dice, esto es para ti. Y yo empiezo a leerlo y él empieza a decir que él me iba a usar, que él iba a usar mis manos, que en mis manos iba a poner llaves y bueno, muchas cosas que yo no entendía. Y bueno, que iba a restaurar, que me iba a usar mucho, pero que sobre todo iba a usar mis manos, ¿sí? Y bueno, yo tomo la palabra y digo, bueno, Señor, en algún momento, pues, pasará o se cumplirá y ya, y justo como 15 días después de esa palabra, sí, fue 15 días, llaman a mi esposo, una conocida, y le dice, Vladimir, porque pues mi esposo siempre se movió en el mundo de los gimnasios y trabajó para Bodytech. Entonces, pues en ese lugar lo conocían mucho. Y lo llaman y le dicen, Vladimir, quedaron libres los espacios de la cafetería de Bodytech de Villavicencio, ¿los quieres tomar? Y nosotros estábamos en una búsqueda de arrancar nuevamente nuestro negocio de una manera diferente, de una manera nueva. De hecho, en esa palabra que mi esposo me da, hablaba de un tiempo nuevo y siempre era el tiempo nuevo. Por eso de ahí sale el nombre de la marca, que se llama Novovo Market, que traduce nuevo vuelo, ¿sí? Y de ahí nace ese nombre. Y bueno, nosotros dijimos, listo, tomemos, pues arriesguémonos. Hicimos una propuesta, pasamos la propuesta, nos la aceptaron. Pero pasamos una propuesta diciendo que no íbamos a hacer cafetería tradicional, sino que íbamos a hacer un concepto diferente, pero el concepto diferente ni lo teníamos claro, porque sabíamos que queríamos hacer algo diferente, pero no teníamos nada en el menú, ¿cierto? Y así la tomamos, pero... Y mira, eso es lo importante de uno moverse en fe, porque dijimos que íbamos a hacer un concepto diferente y empezaron a llegar sueños. Empezamos a soñar con fórmulas, con cosas, con colores, con comidas. Y nosotros pues nunca nos hemos dedicado a eso. O sea, jamás nos hemos dedicado a eso. Y acá, en mi caso, lo que yo te contaba ahorita, o sea, empezó como a brotar ciertos rasgos también o sea, cuando viene éxito, uno se tiene que cuidar que ese éxito no me haga sentir que fue por mí. O sea, fui yo. Sí. Sino que uno debe reconocer que es porque Dios lo hizo. Y todavía como que la materia no estaba aprobada, entonces... Ahora yo sí quería aprobar la materia. Y yo le dije a Dios cuando nos regaló Novo,
¿qué quieres que haga? Y él me dijo, quiero que tú empoderes a tu esposa. Ok. O sea, te vas a hacer a un segundo plano. Toda la vida como que tú has figurado, Ujú. te vas a hacer a un segundo plano, la vas a empoderar a ella. Me dijo de qué forma. Y estos años me he dedicado a eso, no a ser, y seguramente he sido cuestionado por los que me conocen, porque me han preguntado por mensajes o por redes, ¿cuándo va a volver Vladimir? ¿Cuándo vas a volver a hacer esto, lo que hacías? Y yo pues les digo, cuando yo les he respondido, les digo, no sé de qué me hablas porque ese Vladimir ya no existe. O sea, Ok. ese Vladimir ya murió. Y Vladimir de ahora vive es para, o sea, yo ya siento temor a desperdiciar las oportunidades que Dios me da. Y siento que tenemos una oportunidad tan linda en las manos y las condiciones que Dios me puso es, vas a pasar a un segundo plano, la vas a empoderar a ella, la vas a impulsar a ella, porque en ella es que voy a poner las llaves de lo que voy a hacer ahora. Ujú. Y, y claro, aunque mi rol en el negocio, mi esposa es la gerente, la jefe de producción, la que crea todo, mi hijo Santiago es el de operación, el de Ujú. logística con su esposa. Y en el caso mío, pues mi rol es pensar, pero no pensar o no buscar estrategias mías, sino en secreto preguntarle a Dios qué quiere que hagamos. Ujú. Y me cuido mucho de que cada decisión que tome, la tome sin egos y siguiendo la instrucción de empoderarla, y pues estamos muy a la expectativa de todo lo que va a hacer él, porque pues vamos ya 4 años en esto. Y la marca tiene algo muy particular. Los colores, por ejemplo. Los colores son demasiado llamativos y así que uno siempre recuerde. La frase de no ya es algo muy particular. Mm. Y empezó a sonar, a sonar, a sonar, a sonar. Y es bello ver eso. Porque al final no fueron ustedes, no fueron la capacidad de ustedes. Fue ahora Dios usando su cabeza, las manos y demás, ¿no? Y yo creo que no tiene un propósito desde el área de la salud muy fuerte. Mira que nosotros con mi esposa hemos entrado en los últimos 3 años en esta de conciencia de salud. Ujú. Entonces, antiguamente íbamos a mercar y embutidos habían y demás. Entonces yo empezó un proceso como de, hey, tengo que dejar los ultraprocesados. Eso me hace daño, no sé qué. Entonces después empezamos a decir, vamos a dejar el pan, Ujú. ¿cierto? Pero cuando me encuentro con no, fui libre nuevamente. Porque me doy cuenta cuando la primera charla, cuando hablo con ustedes, mira, no tiene proteína, no está hecho masa madre. Y ¿qué piensan ustedes frente a el propósito que tienen ustedes también con la salud? ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo creo que toda la vida ustedes han estado en medio de ello. Ujú. Pero también creo que hay propósito ahí, ¿no? Si antes de que mi esposa diga, o sea, la gente sabe que hay una gran tendencia y es la industria del bienestar. Sí. La gente hoy es consciente que el mundo busca hoy entretenimiento, bienestar, más que cualquier cosa y tecnología. Ujú. Pero en el mundo, en la industria del bienestar, en los negocios del bienestar, eh, hay mentes brillantes y hay compañías gigantescas que lo hacen espectacularmente bien. Pero cuando tú me haces esa pregunta, lo primero que se me viene a la mente es lo que Dios me dijo hace 4 años y medio, y es que yo quiero mostrarle al mundo que, que yo puedo tomar lo más corriente, que son ustedes, y puedo demostrar que el sabio soy yo y que en mí está la sabiduría. Okay. O sea, lo que nunca habían tenido en cuenta y es transformar de una manera distinta la comida y que por primera vez lo saludable sea rico y de nivel gastronómico y la comida deliciosa en realidad sí sea saludable.
¿sí? Que a veces hay un engaño detrás de lo Sí. saludable que no es real, no es tan real. Exacto. Y es que ahí es donde entra todo el protagonismo de la idea que él nos dio. Y es que el objetivo de Novo, más allá de los números o de negocios, es el mostrar que hay un propósito con este concepto, porque pues lo queremos llevar a todo el país y luego a otros países, pero es precisamente para que la comida deliciosa sea saludable y que cuando hablen de Novo tengan que pensar en Dios. Qué lindo. ¿Y tú qué piensas? Sí, mira, yo que me dedico a crear los productos, ¿sí? Que ahí encuentro yo ese propósito, yo me empiezo a apasionar de una manera impresionante. Nunca estudié, o sea, todo lo he aprendido porque ahora me gusta indagar, aprender, hacer recetas, intentar una cosa, la otra, desde el punto muy consciente, lo que tú hablabas, ¿no? O sea, nosotros cada que desarrollamos un producto, que creamos un producto, siempre estamos pensando en el bienestar que le vamos a ofrecer al cliente, ¿sí? En que eso le haga bien a su digestión, a complementar de pronto la forma de alimentarse. Entonces, usamos y tratamos siempre de usar los mejores productos, los mejores insumos de calidad, porque tenemos una forma de pensar a la hora de hacer esto y es ser muy transparentes con el cliente, ¿sí? O sea, como decía mi esposo, nosotros con esto queremos hacerlo bien, ¿sí? Y queremos que más allá de algo rico, algo que se vea provocativo, hay una historia detrás de eso y una historia que sabemos que puede inspirar a otra persona, ¿sí? Entonces le metemos mucho el corazón, la conciencia, la transparencia. Yo estoy muy apasionada, la verdad, muy apasionada. Es impresionante como cuando tú encuentras ese propósito, lo que empieza a suceder, ¿no? ¿Sí? Y es increíble. Y lo más lindo que tiene esto que Dios nos dio con Novo es que yo me pongo a pensar, o sea, yo no cambio ni la primera parte de nuestra historia ni la segunda por esta, porque por primera vez veo a mi esposa completa, o sea, la veo plena. Y ahí es donde uno entiende que nuestra corona de hombre es ella. Okay. O sea, que cuando la gente y el mundo ve a nuestra esposa, si las ve realizadas, eso habla de quiénes somos como líderes. Y esto es lo más lindo, verla a ella así realizada, apasionada y haciendo un equipo como el que hacemos y sabiendo que estamos construyendo más que un negocio. Estamos construyendo, no sabemos a dónde vamos a llegar con esto, ¿no? Solo Dios sabe, pero sé que estamos construyendo algo serio. ¿Y qué sueñan ustedes con no? ¿Cómo lo ven? No sé, 10 años, 15 años, 5 años. ¿Qué sueñan ustedes? Yo veo plantas de producción en distintas ciudades y países con las fórmulas que Dios le regaló a mi esposa, con cientos de personas y distribuidores beneficiándose de eso. Qué lindo. Con cientos y cientos de personas beneficiándose a través de puntos saludables o a partir de ser embajadores de la marca. Cientos de familias beneficiándose con eso y cientos de personas contando esa historia. Qué bello. ¿Qué le dirían ustedes a un emprendedor que está arrancando, que tiene un propósito? Ustedes nos decían algo y era que ustedes esas cafeterías no querían que fueran las mismas cafeterías que venían estando por muchos años. Y eso cuesta. Claro. Porque es cambiar la mente de las personas, es crear otra idea distinta. Y yo sé que Colombia está llena de emprendedores
impresionantes, con ideas impresionantes, pero a veces no tienen un músculo financiero que le permita aguantar en el tiempo. ¿Qué le dirían ustedes a esos jóvenes o a estas personas que tienen una idea inspiradora, pero sienten que su sueño se está demorando un poco? 2 cosas de mi parte. Una, y es que aunque hayan ideas inspiradoras, la mayoría de las personas tienden a pensar como el común de la gente. Entonces vuelven su idea una idea corriente, aunque es una buena idea, la vuelven corriente. Entonces el primer consejo es que no tengan miedo de pensar diferente, ¿sí? De hacerlo distinto. Y lo segundo, de hacerlo distinto sin creer que se necesita dinero, sino se necesita es fe. A mí, mi pastor me enseñó que la moneda del cielo es la fe. Y con la fe podemos lograr lo que sea, entonces eso. ¿Y tú? Qué bello. Sí, para mí la fe creo que es, hoy vemos que todo lo que hemos transitado en nuestra vida hasta el día de hoy ha sido prueba de fe y eso ha fortalecido esa fe con la que hoy hacemos todo. Yo creo que la pasión, o sea, uno tiene que apasionarse con lo que está haciendo. Si uno cree en eso que tengo en mis manos, pues hay que hacerlo bien y con pasión, ¿sí? Lo demás va apareciendo por el camino. Si tú eres una persona transparente, tienes fe, piensas diferente, como hablaba mi esposo, lo demás, o sea, las puertas se empiezan a abrir, ¿sí? Porque eso es lo que ha pasado con nosotros. O sea, qué bello. Qué bello eso. Vladimir, Marisol, gracias. Gracias por el tiempo que sacaron. Gracias a ti. Saber que Novo está creciendo. Ya tienen una sede en Ibagué, ¿no? Una franquicia en Ibagué. Y creo que por toda Colombia, Latinoamérica, puede llegar a pasar, ¿no? Sí, va a ser. Soñar. No nos cobran por soñar. Y menos en Dios, ¿no? Así que yo sé que grandes cosas vendrán. Y eso es lindo ver una empresa crecer. Nació quizás de simplemente una idea, pero cuando la idea es traída por Dios, creo que las cosas cambian, ¿no? Y les agradezco mucho este espacio, mucho este tiempo, y sé que a muchas personas les puede llegar a bendecir parte de su historia. Y ojalá que haya una segunda parte de la historia, no sé, en unos años y vernos. Gracias. Espero que se hayan sentido cómodos. Que haya sido un espacio para reflexionar, para pensar y ser genuinos. sí. Al final somos barro en mano de un alfarero. Así es. El cual nos está moldeando constantemente y creemos que necesitamos ser moldeados por el alfarero, ¿no? Y bueno, simplemente agradecerles por todo este espacio. Y este Gracias tiempo. a ti, a tu A equipo ti, gracias. y a tu esposa. Sí. Bueno, este es un video más de esencia. Gracias por acompañarnos, gracias por el tiempo. Y les pido el favor, suscríbanse al canal, ¿sí? Ayúdenos a crecer en esos seguidores, en esa comunidad, que sabemos que esencia es parte del plan de Dios. Así que si usted tiene un amigo que está empezando en su vida empresarial, creo que esta historia le va a bendecir de gran manera. Dios los bendiga, que estén muy bien. Todos tenemos una historia que contar.